Y el año pasado estuvo haciendo su fellow con el doctor Emilio Dot en uveitis y enfermedades inflamatorias. Así que bueno, todo tuyo, Danco. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad y le voy a presentar. eh, a ver, tengo que pasar, ¿no? Acá está. Voy a poner compartir pantalla. Sé que tengo que buscar acá. Y salir y entrar, porque tengo que cerrarlo un minuto. Bueno, se va a desconectar y a volver a conectar. No arranca vos, Sebas, y que después vaya dando, ¿no? Se puede. Creo que tenía unos casitos más largos, Danco. Por eso quiero. Ahí está. ¿Ahora se ve? Perfecto, Danco. Sí, Perfecto. ya. Ya. Que lo formateé hace poco, así que tuve que arreglarlo. Ya. Entonces, como les decía, muchas gracias por este espacio. Voy a mostrarle aquí son dos casos solamente y el nombre, si le hacemos vitrectomía, quiero que ustedes me digan si hubiesen hecho vitrectomía o no. Primer paciente, una mujer de 60 años, fue derivada de la atención primaria. Yo trabajo en un hospital terciario para cirugía de catarata. Ella indica que tiene glaucoma hace un par de años atrás y que le han hecho láser el año pasado en ambos ojos, no sabe cuál, y que usa latanoprost y dorzolamida timolol en ambos ojos. Cuando llega al hospital, la ve a otro colega, le indica cambio de hipotensor y le indica cirugía de cataratas, pero él no la puede operar porque tiene que salir del hospital. Entonces llega conmigo. La visión que tiene en su mejor ojo es de movimiento mano y el otro de no percepción luz, con presiones en 36 y en 50. Y no tengo la fortuna de tener la cámara de Emilio, pero bueno, le voy a mostrar un poquito la foto. Tiene edema de córnea epitelial, las cámaras son estrechas, se ve semimidriasis fija, signos de atrofia iridiana, no se sabe si fue una irioplastia la que se le hizo, o si, yo no le veo iridotomía, y no tiene rubiosis, tiene estas cataratas bastante densas, en el ojo izquierdo está catarata rubra, y tiene sinequias posteriores en ambos ojos. Y bueno, el Le ojo con habría el bien que la ve iridotomía, realmente... ¿no? ¿Cómo? Que le hubiera venido bien la iridotomía, digo. Sí, yo no sé si se hizo, si se tapó, no lo sé. Y de hecho entré a los registros de su hospital de derivación y en ningún momento sale descrito que necesita cirugía de catarata, como que la paciente pidió la derivación y por eso la enviaron. Sí. El Danco, manejo bastante malo. esa atrofia de iris que tiene no tiene muy mal pronóstico, seguramente tiene una lesión muy profunda en los nervios ópticos. De hecho, en el ojo izquierdo, que es el de no percepción luz, tiene un examen de fondo de ojo que ahora no se distingue, pero previo de hace un año atrás que dice atrofia óptica. Así que el izquierdo ya no hay nada que hacer. Y si se fijan aquí, el ojo derecho, lo que alcanza a ver la retinografía, se ve el nervio óptico aquí, se ve un poco más de nervio y yo le veía como un 0,9 más o menos.
y se ve una hemorragia que parecen ser una trombosis de rama temporal superior. Aquí se ve que está medio fluido finales. Mucho más no se puede ver del ojo. Danco, ¿eso lo que tienen en el nervio es una hemorragia o son neovasos? Hemorragia. Hemorragia. Sí. Por acá, algo que Sí. Danco, disculpa, fíjate que se te está entrecortando el micrófono un poquito. ya vamos. Ahora se escucha bien. Ahí mejor. Se te escucha muy lejos. Está muy lejos. No se te escucha. Se fue más lejos todavía entonces. ¿Tiene otras hemorragias además de la del nervio? ¿O yo veo mal? Daría la sensación de que sí. Tiene una ahí temporal. Varias hemorragias en polo posterior. Pues, Sí. esto ha sido por el reto que ha dado. No quiere hablar. Ahí sí. Ya. Seba, fue culpa de Seba. Ahí se apareció. Bueno, no les traje una foto del OCT porque no la encontré, pero tenía el vitrio aplicado, no tenía edema. Recuento endotelial no se pudo tomar, principalmente porque no tenemos en el hospital. Y el largo axial, lo que llama la atención es que un largo axial corto, ¿cierto?, de 19.6, probablemente se catalogaría como un ojo nanoftálmico. Los dos ojos tenían largo axial bajo 20, y el ojo que todavía tiene chance de 19.6. Entonces, queda la pregunta, se la abro al que quiera comentar, ¿qué cirugía le hacemos a esta paciente en su ojo bueno? Sí, sí, Pablo. Yo le diría vitrectomía, faco y válvula. Y panfoto. Y panfoto seguramente, sí. Y antiangiogénico. Sí. ¿Alguien hubiese hecho algo distinto o agregaría algo más? Ahora, la vitrectomía, Empezaría por sacar el cristalino. Y si tiene sinequias, habría que ver, Goño, si tiene sinequias suficientes, entonces ya plantear válvula. No sé si la opacidad que se ve es solo por la catarata o tiene una hemorragia vítrea, pero si no es Sí, hemorragia vítrea, por ahí la vitrectomía de entrada no tiene tanto sentido. La vitrectomía para poder hacer una panfoto, porque tenés una trombosis ahí con hemorragias en todos lados, entonces es el ojo único, ¿no? Bueno, Pero tenía es cierto que se podría sacar el cristalino y hacer la panfoto externa. O sea, tenía hacer la Depende panfoto una si vez la que sacaste el opacidad, cristalino. claro, depende de la opacidad. Si la opacidad es solo por el cristalino, para no hacerle más cosas, pero tenía el Sí. ángulo sellado completamente. eh, Todo. Estaba el iris pegado al endotelio, casi. ¿Le pusiste un gonioscopio, Danco? No, solo se lo olvidé. No, es que Yo se ahí veía claramente, estaba todo sellado. creo que no lo era, pensaría que si le hago, no si le hago una vitrectomía, aprovecharía para hacerle ciclo fotocoagulación también, porque con ese grado va a ser más rápido quizás que ponerle una válvula. Ujú. no tiene pseudofoliación capsular, ¿no? No tiene. Muy Bueno, buen punto. Aquí es muy frecuente en los pacientes mapuche. Yo vivo en una zona mucho mapuche. Es muy claro, frecuente la pseudofoliación. correcto. Y Bueno, eso, Y porque aparte es un parece ser indicio un de cuadro baja bilateral. trombosis. bilateral, bastante Claro. severo, cristalino No muy hacia tiene adelante. una esferofaquia, ¿no, Danco? Sí, esa también es otra posibilidad, ¿cierto? Pero no resultó ser, pero sí es otra posibilidad. Bueno, yo creo que todas son buenas alternativas y cuando busqué la literatura encontré de todo, ¿no? Pero yo hice
lo que encontré mejor, que fue llamar al glaucomatólogo, al especialista en polo anterior y a otro colega retinólogo. Y entre los cuatro llegamos al consenso de hacerle facovitrectomía y en un cuadrante una esclerectomía. La vitrectomía, por las razones que ustedes dieron, ¿no? Que era bueno hacerle endoláser, además de eso pensando en la prevención del glaucoma maligno, teniendo un ojo único, y la esclerectomía como prevención de un síndrome de fusión uveal. Tal vez la esclerectomía estaba de más, no es un ojo tan corto, pero es su único ojo y era posiblemente la opción de meterla a pabellón en un hospital en donde no hay tanta posibilidad. Así que bueno, esa es una peritomía inferotemporal que le hice, le saqué el epitelio porque no sabía nada, llegó con la presión en 50 a la cirugía, así que en realidad llegó bloqueada. Hice un poco de vitrectomía por el puerto para poder expandir la cámara y tener más espacio. Lo que mostraba Jimmy la semana pasada es precisamente lo que hubiese hecho acá, ¿no? Hacer un poco de vitrectomía anterior como mínimo para poder entrar. Aquí ya iba a ser la vitrectomía completa, así que puse todos los puertos. Y yo siempre la Rexis la hago con cistótomo por un tema de que usualmente la utrata están rota en el hospital, así que la hago con el cistótomo, ¿no? Tenía que estar poniendo viscoelástico muy frecuente, usamos metilcelulosa que es más económico y se sale mucho. Aparte no tenía mucha cámara, así que, bueno. Y las posibilidades de cirugía no son a veces de tan rápido acceso, así que preferimos hacer todo en un solo procedimiento. El mismo hecho de hacer láser después, postoperatorio, a veces es medio difícil. Y esta catarata no se ve tan dura aquí por la luz que da el microscopio, que es un buen rojo, pero realmente era un NO5 más o menos, por ahí. Me costó un montón acá porque tenía el saco bastante suelto. Yo creo que por el peso de la catarata no tenía pseudofoliación, no tenía trauma, pero sí el peso de la catarata debe haber sido bastante para esa zonula. Así que estaba bastante suelto el cristalino. Pensé en ponerle un anillo, pero pensé que tal vez el anillo podría soltar un poquito más el saco porque la Rexis no era tan grande. Así que bueno, le puse un 3 piezas en el surco para no tensionar más ese saco. Y aquí ya me fui con la vitrectomía, tenía, como les decía, el vitro aplicado. Si se fijan ahí, la oclusión temporosuperior. Aquí está cortada la imagen, pero tenía el vitro aplicado, así que tuve que desprender el vitro primero. Para la edad, poco frecuente un vitro aplicado, pero claramente va por su largo axial más pequeño probablemente. Membrana no tenía, edema macular no tenía. Y aproveché de hacerle un láser subumbral, ¿cierto? Como me enseñó Emilio, un láser suavecito, allá temporo superior. Y bueno, hice algo de peritomía temporoinferior, agarré los musculitos, un ayudante me ayudó, en realidad no, me traccionó un poquito. Y hay distintas formas de hacer la esclerectomía. Yo la hice de esta manera, de 1 centímetro más o menos a 8 milímetros del limbo, algo de diatermia, y con un 15 grados hice la esclerectomía hasta visualizar uvea, o más o menos que se traslujera la uvea, supone que es 90% espesor, y la idea era relajar la esclera, estas escleras que son gruesas, ¿no? Que miden más de 1,7 de grosor, aquí no la medimos, pero se asume, y coagular los bordes, cosa de que quede abierto ese sector. Se pueden hacer ventanas, hay muchas formas de hacerlo. Y la sutura y el antiangiogénico, el Avastin, que tenemos acá disponible. A la Banco, semana postoperatoria, ¿sí? ¿cuál es la lógica de hacer la esclerectomía? Porque, o sea, si es un ojo chico, como decías, tiene esclera gruesa, pero ¿cómo influye eso en la presión? No, es por prevención de un síndrome de fusión uveal. En el fondo está indicado en ojos de 16 milímetros más o menos. En este está un poco de más, pero en realidad por ser su ojo único y por la posibilidad un tanto compleja de que la paciente consulte, porque realmente es muy de campo, una paciente que vive muy lejos de cualquier centro de salud, y con la posibilidad de que no tuviésemos acceso a la cirugía de urgencia o a cualquier manejo, prefería hacerlo preventivo.
Está, gracias. por Decía prevención del por síndrome de fusión uvial. ¿Y por ¿Ya? qué tan posterior y no más anterior? Yo me acuerdo que mi padre lo vi hacer varias veces eso, pero cuando había efusiones uviales, lo hacía bastante más anterior, no tan posterior. Sí, la verdad es que yo encontré descripción de todas las distancias, así que me fui a la distancia que me recomendaron, no podría decirle otra cosa, simplemente No, eso. me queda la duda realmente, no sabía que estuviera recomendado una esclerectomía preventiva. Yo los casos de síndrome de fusión que vi, que son varios, no muchos, pero son varios, siempre fueron casos que empezaron espontáneamente, no que empezaron con glaucoma o con cosas por el estilo. De hecho, no me acuerdo de haber visto uno con un glaucoma, pese a que a veces se le cierra el ángulo, pero puede ser. Pero no sabía que estuviera recomendado para esos casos. Sí, yo no estaba tan seguro y bueno, el glaucomatólogo me hizo esa recomendación. Y como no es difícil, no complica la cirugía, lo hice. Y Tiene si se poco fijan, riesgo. también le hice capsulotomía y iridotomía para dejarlo unicameral por un tema de prevención del glaucoma maligno. Y le dejé con Sí. atropina también. Todavía lo tengo con atropina, de hecho. Lleva un mes operada. Y bueno, está con la presión en 16. La última vez que la vi fue hace una semana, seguía con la presión baja y recuperó visión a una décima, veía el movimiento mano, así que la verdad es que está bastante feliz. Pero sin ¿Le, ningún despe- otro procedimiento para el glaucoma. Sin ningún otro procedimiento para el glaucoma. le despegaste sinequias anteriores, Danco, o no? Con el visco Durante la solamente, cirugía. no fui a hacer Ah, cinequiolisis con ningún instrumento, solamente con el visco elástico. ok. Así que nada, yo creo que anduvo bien, pudo no andar bien, pero anduvo, así que ya veremos qué pasa más adelante, si necesita alguna válvula más adelante, ¿no? Sí, Y a mí me queda la duda, Danco, es que, bueno, el tema de la esclerotomía, y si ese tipo de esclerotomía va a funcionar, diríamos. O sea, en el caso de que sea preventivo, quizás hacer más un bolsillito, más que esa apertura como para drenar, diríamos. No sé cuánto durará abierto eso. sí, la verdad es que si realmente tuviese quizá un largo que sea más corto o realmente tuviese la efusión uvial, habría que hacer las ventanas, ¿no? Tal vez Claro. esto fue entre poco invasivo y popo útil, pero bueno, A No, está veces perfecto. cuando tenés la efusión uveal, haces las 4 ventanas, haces claro. esclerotomías y a veces eso tampoco alcanza para que se vaya todo el líquido. Por eso el punto de Sebas de una preventiva me parece que era para dejar tranquila la conciencia de tu amigo el glaucomatólogo y de, no sé, por ahí es la parte más controvertida de todo esto y como decía Arturo, yo tampoco conocía una prevención de la efusión uveal, o está o no está, y si está, el tratamiento suele ser mucho más agresivo, pero bueno. Veo que te salió bien, así que sigamos. Perfecto. Y bueno, les voy a mostrar el segundo caso, que también es bastante discutible. El paciente tiene 78 años, hipertenso, lo derivan por glaucoma maligno en su ojo izquierdo, no ve el ojo derecho hace algunos años atrás, y el ojo izquierdo lo operaron hace 10 días de faco válvula por un glaucoma neovascular. Se hizo en conjunto, al parecer lo que relatan, porque la catarata era muy avanzada, el paciente no se veía bien el fondo de ojos, tenía historia de una trombosis y tenía rubiosis, así que se puso Avastin un mes antes o unas semanas antes y luego se hizo la cirugía. Se le puso Avastin intraoperatorio y por lo que comentan, lente en el back, un lente de 22, no recuerdo bien el largo axial, pero no era un largo axial corto. Y bueno, el paciente lleva 4 días sin dormir por el dolor ocular, la presión muy alta, con full tratamiento hipotensor y sigue la presión alta. Está con acetazolamida, la presión está en 30, perdón, de su ojo bueno que está con luz, mala proyección. Antes de operarse estaba en cuentadedos y ahora está muy asustado, su ojo único pasó de cuentadedos a luz, mala proyección, mucho dolor, edema de córnea, pliegue, endoteliales, ifema y sin cámara, o sea, el endotelio pegado, o sea, el iris y el lente pegado al endotelio, no tenía nada de cámara, atalamia totalmente, y el tubo impactado en el endotelio. No le hicieron panfoto, ¿no? ¿O me perdí? Solo No, Avastin. porque era solamente cirugía de catarata, lo operó un colega de polo anterior y le puso una válvula.
Pero tenía trombosis venosa y describiste neovasos, ¿o no? ¿O Sí, estoy sí, tenía una equivocada? Por trombosis que eso, pero no le habían hecho láser, no, solo yo no sé en qué antiangiogénico. momento tuvo la trombosis, no sé si la tuvo hace mucho Mm, o hace poco, y al ujú. parecer no tenía panfoto porque hace un momento no tenía ruido. El tubo de Cuando la comenzaba a válvula ruido, estaba suturado o estaba no, era suelto? una válvula de Ahmed sin sutura. Muy buena pregunta, una válvula de Ahmed sin sutura y sin ripcord, solamente la válvula. Entonces, queda la duda, ¿no? Tiene la historia del primer día postoperatorio, la presión en 10, luego el paciente consulta a la semana por mucho dolor y tiene este ojo, en la presión en 34, duro y sin cámara. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Creen que sea un glaucoma maligno? Sí, pareciera que está haciendo un maligno, ¿no? Que es Sí, para en hacer Son una todas las vitrectomía y coroides. imágenes. conectar cámaras. Y con un largo O sea, axial, más o hacer menos también 23, largo una axial. Seguramente en capsulotomía un y una glaucoma ileotomía, maligno, cenulectomía. ¿hacen glaucoma maligno con largo axial de 23? Yo creo que sí. Yo creo que he Sí, visto no, los no, glaucomas malignos que he visto de cualquier longitud. independientemente de eso, sí. Responde a una, a una hipotensión posoperatoria marcada con atalamia y después de eso te viene el maligno. No creo que el maligno haya hecho eso, sino que la hipotensión posterior. Lo estuvieron viendo al día siguiente y a los demás días o lo vieron a Al, la al, semana? al 1 y al 7. Y en la mitad de la semana empezó con dolor. Bueno, Así que es lo que probablemente lo que hablábamos el otro sucedió a día. la mitad. Claro, Danco es así. Mariano pregunta si tenés ecografía. No tengo ecografía. ¿Y se veían ¿Hicieron coroides o no? ecografía? Le hicieron, no la tengo acá, pero sí le hicieron. Y el ecografista que le hizo la ecografía describe que había un desprendimiento coroideo muy leve cuando se la hizo, que fue a las 2 semanas de la cirugía, en los 4 cuadrantes, pero pequeño. Esto fue justo el día antes de que yo le hiciera vitrectomía. Alguien habría hecho, o sea, yo le indiqué primero cuando me lo derivaron, le indiqué atropina y lo cité a control a los 2 días, atropina bien frecuente, que tenía quirófano el jueves, entonces lo vi el lunes, lo cité a control el miércoles para saber si superaba o no con la atropina, llegó igual, no hubo ningún cambio, así que bueno, le indiqué cirugía. Aquí no se distingue tan bien, pero no hay cámara, así que tuve que ingresar, hacer algo de vitrectomía y después poder profundizar la cámara. De nuevo llegó con la presión muy alta, y si se fijan, no, hay algo de sangre atrás, hay hemorragia vítrea, aparte de la rubiosis, que en estos momentos no se veía la rubiosis en realidad, con el antigiogénico se fue. También le saqué el epitelio, y si se fijan ahí se alcanza a ver un coroidio, así que me parece a mí que lo que sucedió, más o menos lo que ustedes comentan, ¿no? Que hizo una hipotonía y luego hizo un desprendimiento coroidio anular, y eso llevó al cuerpo ciliar a estrechar la cámara anterior. Yo no sé si le llamaría propiamente tal glaucoma maligno, pero sí sé que hizo un desprendimiento coroidio anular en 360. Ahora, al momento de la vitrectomía ya llevaba más o menos 15 días de la cirugía, entonces ya no está tan grande en 360, pero sí se ve ese coroidio grande que hay que alcanzan a ver. Y que la ecografía lo describe en 4 cuadrantes, pero muy leve, seguramente ese sector es el más grande y el resto es más pequeño. Y bueno, le aproveché ese panfoto, como tenía ya la rubiosis, le hice panfoto. El hecho de hacerle láser al sector de los coroides inflamó el ojo, pero muchísimo. Traté de soltar la sinequia del iris al lente porque está bastante capturada la óptica, con la parte superior e inferior delante del iris, así que traté de soltarlo lo que más pude. Y bueno, le tuve que poner gas porque en un sector había un desgarro chiquitito que seguramente cuando ingresé con los puertos ese sector se traccionó y se desgarró. Y cerré el tubo pensando en que en realidad la causa de toda la patología era una hipotonía postoperatoria precoz. Eh, Al inicio no estaba tan seguro si iba a terminar con el ojo con la presión en 50, pero bueno, me la jugué por eso, así que cerré el tubo. Aquí abrí con bastante cuidado atrás del parche esclera que tiene puesto, y si se fijan, cuando abrí la T no salió mucho flujo, así que en realidad filtraba a borbotones, ese era el problema, filtraba muchísimo. Que no es una cosa tan frecuente en estos sistemas valvulados, pero puede pasar. Ahí pensaba que se me iba a salir se me iba a ir para adelante el lente con el gas, pero por lo menos la cámara anterior aguantó bien. Y ahí le cerré el tubo, lo cerré con un Prolen 9.0
con bastante cuidado de no cortarlo, porque a la hora que lo corto tengo que sacarlo completo. Aquí se distingue, ahí está el tubo, está en la cámara anterior. Ahí quedó ligado. Le hice un recambio y le dejé gas C3F8 al 8% porque era un desgarro superior. Y ya está. Bueno, estas son las peores fotos que van a ver, pero se las saqué a un monitor. Al primer día tuvo una cantidad de fibrina, hizo un síndrome fibrinoide, yo creo que por el láser a los coroides y más el gas. Y bueno, la verdad es que le tuve que hacer una iridotomía inferior porque quedó en sinequia en 360, al otro día todo lleno de fibrina. Y esto, el control del mes, todavía queda una membrana delante y detrás del lente que le vamos a hacer capsulotomía ahora. Está la presión en 10, el tubo está ligado probablemente parcialmente, no logra ligar un tubo totalmente, hay un riesgo que se corte, así que no le pongo tanta fuerza. Y quedó con la visión cuenta dedo hasta el momento, ya tenemos que sacarle la membrana y ver si es que mejora un poquito más. Tiene bastante isquemia, así que no sé cuánto más llegue, pero ya por lo menos está durmiendo bien y está feliz porque algo ve. Muy interesante, Danco. Los dos casos. ¿Alguien hubiera hecho algo diferente con ese caso? Me queda la duda si ¿Le este pareció que la paciente óptica tuvo estaba por glaucoma delante del maligno? iris ahí? Era la duda, ¿no? ¿La óptica estaba por delante del iris? La óptica estaba por delante del iris y traté de despegarla lo que más pude, pero la verdad es que al otro día estaba igual desinequeado y como que volvió a su memoria. Yo la solté entera y nada, volvió. Pero las ápticas estaban dentro del saco, era un lente monopieza. Eso normalmente es un factor de irritación permanente, eso Así es. es una complicación, ¿no? Ahora eso sí, la inflamación ya se logró controlar, pero demoró. Tuve que dejarle algo de prednisona ¿Por qué oral. dice que es un glaucoma maligno? Eso es lo que no termino de entender. No, yo Sí, creo que lo que tuvo que hacer es eso, o sea, hipotonía y hizo un desprendimiento coroideo anular. yo no sé si se escuchó lo que dije antes, pero ante la sospecha de un maligno y para prevenir que se perpetúe o que se vuelva a repetir, ya que estás ahí atrás haciendo la vitrectomía y demás, lo que está bueno para ahí es tocar con el vitrectomo de atrás para adelante y haces una hialoidectomía, sonulectomía y iridectomía, todo junto, como que te comes el vitrectomo de atrás para adelante, un pedacito y conectás cámaras y con eso, de esa manera prevenís que se vuelva a repetir, o sea, que se perpetúe el mecanismo del maligno si es que es eso lo que está pasando. Sí, Y sí, sí, se lo no hice. cuesta nada hacerlo, digamos. De hecho, se lo dejé hecho, se veía abajo la idiotomía. Se lo dejé hecho igual que el caso anterior en unicameral. Con sonulecto. Ah, unicameral, perfecto. Sí, sí, completo. Entonces eso mismo hubiera hecho yo. Bueno, Lindos Arturo. cachitos ya estás recibiendo, Danco, ¿eh? De Poniendo en uveitis nada, práctica. puro glaucoma de porquería, eso parecen de San Juan los pacientes, eso mirá. Te los manda Eso Pablo iba en a la red. comentar, ¿no? Eso iba a comentar. ¿Son todos del mismo pueblo? Porque pobre gente, se saluda nomás. Sí, No se en reconocen. Claro. en esta zona hay Ahora, muchísima pobreza, así que llegan todo atrasado. Así que poniendo en práctica eso creo, todo. ¿no? Creo que llegan muy atrasados en el control de esos ojos, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Así que poniendo en práctica, haciéndole el aguante de lo que me enseñó Emilio. Así que nada, aprovecho de agradecerle a todos, agradecer mi estadía en consultorio, agradecer en especial a Emilio y por supuesto a Seba por permitirme esta presentación y a Pato. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Danco. Estuvo muy Grande, bueno. Danco, gracias. Te vas acercando a la cordillera y se pone cada vez más peligroso la práctica delante. Sí. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Qué raro, yo no la veo como correspondería. Falta que la maximices.
Sí. ¿Y dónde lo hago eso? Abajito nomás. No tengo ningún botoncito. Primera vez que me pasa esto. A ver. O presentación con diapositivas. Subas. Arriba, Arturo. Y Arriba. ahí arriba a la izquierda, Arturo. Arriba a la Al izquierda. lado Donde del- está el disquete, la imagen del disquete, Ajá. las flechitas. Ahí. Hay un presentador ahí. A la izquierda. Más A la arriba. izquierda. Ahí Más, por más, ahí. Tibio. Más Más a la arriba. izquierda. Ahí. ¿Ahí la están ¿Cómo viendo? Sí. Sí. Perfecto. Ah, bueno, qué raro cómo me pareció. Bueno, vamos a presentar este primer caso, que es un caso, digamos, bastante sencillo para los que ustedes han visto de los que yo les he mostrado, pero un paciente de 64 años, es un tipo joven, derivado por un diagnóstico de tumor en el ojo izquierdo, pero veía una sombra hacía más de 2 años. Entonces son los típicos que agarró la pandemia y se aguantaron sus síntomas durante 2 años hasta que terminó más o menos la pandemia y vino a consultar. La visión del ojo derecho era normal, en el ojo izquierdo tenía 2/10 de visión, no sabemos cuándo le disminuyó a 2/10. La biomicroscopía era normal, él pensó que la sombra era por un terigión que tenía, y de hecho después que lo operaron el terigión se dio cuenta que seguía viendo la sombra, y ahí a alguien se le ocurrió hacerle un fondo de ojo y le vio que tenía algo. Todo el resto del examen del ojo derecho era normal, y en el fondo de ojo izquierdo se veía esto, ¿tá? Una lesión coroidea, rojiza, con edema o desprendimiento de retina muy plano del polo posterior. Diagnóstico, ¿alguna opinión? ¿Eso es rojizo? ¿Cómo? Yo no veo nada rojizo, pero bueno, Es rojizo. ahí está ahí. Salvo que ustedes lo vean verde, yo lo veo rojizo. ¿Tá? Totalmente rojizo. ¿Tá? ¿Y qué ¿Transiluminaba, estudio Arturo? ¿Cómo? Transiluminaba. Transiluminaba, yo le ponía la hendidura acá y se iluminaba completo. ¿Tá? Un hemangioma. Un angioma bastante clásico. ¿Tá? Un hemangioma bastante clásico, ya debieron reconocerlo a primera vista, así que es bastante obvio. ¿Tá? Nosotros lo vemos blanco, parece una metástasis. Yo estoy de acuerdo con Pato. Está bien, parece una metástasis, pero es un angioma. ¿Qué estudios le pedirían a un angioma? Suponiendo que es un hemangioma, porque tienen que hacer un diagnóstico diferencial, ¿qué estudios le pedirían? Una ecografía. Perfecto. ¿Necesitan realmente un estudio para hacer un diagnóstico? La realidad es que no mucho, pero como Un recuento endotelial. Claro, recuento endotelial que no hacemos. No te olvides de la glicerina. La ecografía que pidió Sebas, una lesión homogénea de alta reflectividad con desprendimiento de retina asociado. Confirmamos el diagnóstico de hemangioma, no queda demasiadas dudas, bastante obvio. ¿Tá? Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Otro estudio? Acá ustedes ven, es muy frecuente que cuando hacemos la autofluorescencia aparezcan zonas de lesión mucho más grandes que en la fotografía o que lo que vemos en el fondo de ojo. O sea, vemos alteración del epitelio pigmentario que incluye la mácula y también mucho alrededor. Esto lo vemos en los hemangiomas, en los nebus, en muchos tumores benignos. Vemos que estos tumores en algún momento de su vida exudaron y algunas siguen exudando como este y otros dejaron de exudar y quedaron las lesiones. Pero para que tengan en cuenta que los tumores benignos exudan, ¿tá? Muchas veces exudan, es casi lo más frecuente. Y cuando le hacemos una OCT vemos esto, que justifica la mala visión. Entonces, acá vemos que hay líquido subretinal y que hay líquido intrarretinal. Pese a que esto está por arriba del tumor y relativamente alejado, ustedes ven el líquido. Pero también hay una cosa que es interesante, que es ver que la elipsoide está en bastante buen estado todavía. Entonces, esto no parece llevar 2 años con un desprendimiento de la mácula. En 2 años con la mácula desprendida, ustedes lo han visto con las centrales serosas, pero en 1 año ya tienen Shaggy fotorreceptor y en menos también. Y capaz que en 2 años ya tienen una atrofia total de todo el elipsoide o subtotal. Este no se ve tan mal. Ahora, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, el diagnóstico ya lo tenemos, pero ¿qué tratamiento le haríamos? TTT. TTT es lo que estamos haciendo nosotros. Podría ser PDT. La indicación sería PDT, claro. La indicación en Estados Unidos sería PDT, porque prácticamente nadie maneja el TTT en serio o porque tienen el PDT a mano. Pero la realidad es que acá, si se pudiera conseguir, sale algo así como $3.000
yo no encuentro que tenga mucha indicación y el resultado es más o menos similar. Entonces le hicimos en junio del año pasado, un mes después del diagnóstico, le hicimos el tratamiento y fíjense que viene el paciente en agosto, o sea, 2 meses después, y viene totalmente seco. Lo de abajo era lo anterior y lo de arriba es lo actual, perdón, lo de agosto del 22. Entonces, la visión sigue siendo de 2 décimas, pero esto recién se aplicó y ustedes ven que el elipsoide, si bien está un poco enrarecida, está bastante intacta. ¿Ah? No es una elipsoide totalmente atrofiada. Entonces, yo a este paciente le digo que hay bastantes probabilidades de que haya una mejoría tardía. ¿Ah? Fíjense que acá el tumor lo tratamos bastante completo. ¿Por qué? Porque está lejos de la mácula, está lejos de la fobia, lejos de la mácula. No hay riesgo en hacerle tratamiento. Y fíjense también que los vasos sanguíneos que pasan por encima están perfectamente permeables. O sea, no produjimos una quemadura importante. Produjimos un calentamiento que es exactamente lo mismo que se logra con el PDT. Entonces yo sigo sin tener demasiado claro que sea una ventaja tener el PDT si lo tuviera. ¿Ah? Porque siempre se habla de la especificidad del PDT, pero todos sabemos que no es cierta esa especificidad. ¿Ah? Se ha demostrado en incontables trabajos. Pero bueno, yo le digo al Arturo, paciente que es muy probable que vaya mejorando con el tiempo, iremos viendo. Y el paciente Arturo, viene 3, ¿sí? lo que la semana pasada estuve en una charla con Miguel Materín y lo que planteaba él del TTT, que al no tener tanto pigmento era difícil hacerlo y tenías que guiarte por una ICG. ¿Es tan así en tu experiencia? En mi experiencia jamás le hice con ICG. Y Bien, no tengo ningún caso en que no le haya podido hacer. Sí es cierto que hay pacientes que nosotros le hacemos muy suavecito al principio y a veces no me surte el efecto completo, entonces le tengo que repetir. Tengo incluso un caso que le llegamos a repetir 4 veces, pero de 30 y tantos casos, fue uno que llegamos a repetirlo así, y la mayoría con 1 o 2 aplicaciones andan bien. Así que realmente no lo encuentro que están así. Yo creo que ese tipo de frases que dijo Miguel son cosas que se vienen repitiendo desde hace 25 años y se repiten, pero nadie tiene la experiencia de eso. Simplemente lo repiten porque alguien lo dijo. ¿Ah? Es como cuando decían que si vos le pones corticoide periocular a la epiescleritis se va a perforar el ojo. Son cosas que se repiten. Nadie la probó, pero se repiten. Nosotros hemos hecho montones de casos de esto. Todos ustedes han visto que yo ya lo he presentado y responden prácticamente siempre. Entonces, realmente es muy discutible. ¿Ah? No, por ahí es Pero porque bueno, tienen disponible la indocianina, entonces lo usan. eso sí, pero no podés decir que una cosa no anda porque no la probaste o porque tenés disponible otra. Sí es cierto que capaz que si yo tuviera no, la indocianina la podés conseguir, pero cuando la tenía nunca la usé para esto, porque la verdad es que se funciona muy bien sin indocianina. O sea, fíjense esto, ¿cuánto mejor puede estar? ¿Hay alguna Arturo, mejoría? Arturo, ¿Cómo? con ese edema intrarretinal que se ve, es evidente que se Sí. rompieron las conexiones neurológicas y es muy probable que la visión no mejore más de lo que has logrado. Sí, eso es parcialmente cierto. Cuando vos ves este edema, que están todas estas columnas entre medio, esas columnas son las conexiones neurológicas. Entonces, en muchos casos de estos recuperan muy buena visión. Ahora, otra cosa es cuando hay directamente una esquisis. Esto no es una esquisis. Hay un edema de las capas externas, pero no es una esquisis, no es una verdadera esquisis, no se ha separado en 2 capas. Mientras estén estas conexiones que ustedes ven acá, hay muy buena posibilidad de que recupere visión. Cuando desaparecen esas conexiones, no va a recuperar nada. Igual va a recuperar una visión limitada, pero normalmente recuperan. Pero bueno, veamos cómo siguió. Lo vemos otros 3 meses después y el paciente viene con un tema de disminución de hueso visual en su ojo bueno. Dice que tuvo un golpe de presión y le dijeron, donde había tenido el golpe de presión, los médicos le dijeron que se le había producido un edema por culpa del golpe de presión, le habían hecho una bastina hacía 20 días, pero venía con una visión en el ojo bueno de 3 décimas y en el ojo que nosotros le habíamos hecho el tratamiento había mejorado a 5 décimas. O sea, en solamente 3 meses había pasado de 2 décimas que tenía inicialmente a 5. ¿Tá? Y llevamos pocos meses y que puede mejorar todavía más. Entonces, ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que por una hipertensión haga un edema macular? Yo no lo veo tan claro eso, pero le habían hecho la Avastin y cuando lo vemos tenía esto. ¿Ah?
Entonces, el ojo que le tratamos, se ve una cicatriz limpia, el tumor prácticamente desapareció, los vasos sanguíneos están perfectos, no se ve quemadura, o sea, hay una quemadura muy suave, no se ve ninguna complicación del TTT y la visión va mejorando, así que vamos bien. Y en este ojo, ¿realmente esto ustedes dirían que es hipertensivo? ¿Pueden estar tan seguros que es hipertensivo? Sobre todo si tienen en cuenta que en el ojo izquierdo no hay señales de hipertensión. Porque yo no veo cruces muy patológicos, no veo ningún signo realmente de hipertensión grave. Y por otro lado, este paciente en este momento tiene 3 décimos de visión. Pero ¿qué le estudiarían acá? Para ver si seguimos con el tratamiento, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente le haríamos un OCT. Y fíjense que el OCT lo único que tiene es un edema de papila. En la mácula no tiene absolutamente nada. Pero, ¿qué ganarías con la RFG? ¿Qué le encontrarías? Supongamos le haces una RFG. Aquí signo de isquemia, yo no creo que encuentres. Y la isquemia no explica esto agudo en 20 días. Entonces, yo creo que esto es patología del nervio óptico, algún tipo de papilitis, o ahí no sé si está Adolfo acá, pero para mí es un problema del nervio óptico o una papiloflebitis, pero con una disminución de visión. Pero no hay edema. De vuelta, por favor. No se ve bien el el óptico, duro. ¿Cómo? Que no se ve tan bien en la foto del nervio óptico. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero esto no es un problema de edema, o sea, de edema de mácula. Nunca he usado mucho el Avastin, pero nunca lo usé para un edema de papila. No sé si tiene mucho sentido. ¿Qué le pediría vos acá, Adolfo? ¿Qué pensarías? No, Avastin para un edema de papila obviamente no tiene nada que ver. La fisiología no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Claro. ¿Y qué harías en un caso así? Por ahí sale un campo visual en la época que está... Bueno, está Agustina Palacio, pero en la época que estaba Dina, le haces un campo visual, un Goldman, y a veces te puede orientar un poco a ver si hay algo isquémico o no. ¿Y si hubiera algo isquémico, qué harías? Donaste. ¿Y si no hubiera, qué harías? ¿Esperarías? No, sí. Entonces, creo que la opción va por el lado más bien de esperar. Pero en realidad, yo no lo presento tanto por el tema de este nervio óptico. Lo presento por el tema de que no den por perdido un ojo, porque tenemos incontables casos que han producido problemas en el otro ojo que no tienen nada que ver con el primero. Entonces, cuando nosotros peleamos una PBR, un diabético, un tumor, o sea, estamos peleando casos de oncología, pero tenemos que pelear todos los casos. No podemos dejar de pelear casos porque está lleno de pacientes que nos fue bien o no dijimos, no, la verdad es que este paciente con ese daño que tiene, esa esquisis de retina, ese daño que tiene en la mácula, con 2 años de evolución, va a recuperar tan poco que para qué torturarlo. Y después el paciente tiene una maculopatía, tiene un desprendimiento de retina, tiene una trombosis. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas y pelear, creo yo, todos los ojos, por lo menos todos los ojos que tienen alguna posibilidad. Pero tener un ojo de repuesto creo que vale la pena. O sea, para mí esa es la conclusión de este caso, independientemente de lo que pase después con ese nervio óptico. El paciente no ha vuelto desde el interior y por lo visto se está tratando con sus médicos, así que no supe qué fue lo que pasó. Pero supongo que habrán dado bien porque si no hubiera vuelto. No sé si quieren hacer algún comentario de ese caso, si no pasamos a algunos casos que vi en el Congreso de Venecia. En este congreso fuimos con Juan. Juan estaba terminando su luna de miel, yo estaba empezando la mía, y coincidimos ahí. Fue interesante porque, como ustedes todos tienen la experiencia, los que han ido a estos congresos, en Estados Unidos, en general, los congresos son muy políticamente correctos. O sea, todo es alrededor de lo que deberíamos hacer, lo que está demostrado, lo que esto, lo que lo otro, pero muy poca gente habla realmente de lo que hace. Habla mucho en los pasillos, pero no tanto en las presentaciones. Lo lindo que tienen los europeos en general es que son bastante caraduras en decir yo hago esto. O sea, en eso nos parecemos más. Yo hago esto, independientemente que no haya experiencia, que no haya publicaciones, que sé yo qué, yo hago el TTT. Me va bien, tengo los casos, los puedo mostrar, cualquiera los puede ver. Pero esto es lo que suelen hacer. Ahora, eso no quiere decir que sea todo bueno, pero es interesante.
Entonces, yo les voy a mostrar un popurrí en lo que nos da el tiempo, pero aquí había una presentación que hablaban del paciente que le alquilaban un OCT, paciente con maculopatía relacionada con la edad, le alquilaban un OCT, o sea, tenía un servicio de alquiler de OCT en Alemania para que el paciente tuviera el OCT en su casa y se pudiera hacer el OCT y permanentemente y mandarlos, y los estudiaban en algunos casos con inteligencia artificial, en otros casos los veía un retinólogo, y con eso decidían cómo seguía el paciente, con lo cual evitaban un montón de citas y un montón de colas y qué sé yo qué. Y a veces le salía, no le digo más barato, pero podía salir, una vez que uno tiene los aparatos, puede salir, son cosas interesantes a medida que van bajando los precios de los aparatos. Pero uno muchas veces no necesita el OCT de última generación, sino con un aparato más anticuado, uno dice, bueno, ¿tiene edema o no tiene edema? Si no tiene edema, no venga. Si tiene edema, venga y le haremos uno más específico. Pero me pareció interesante la idea, no muy aplicable por ahora, pero interesante. En otras presentaciones, por ejemplo, esto era interesante, una comparación, hay varios estudios que ya lo han hecho esto, pero una comparación en los cambios del campo visual haciendo, perdón, esto era con anti-VEGF, si había realmente reperfusión y mejoría de la retinopatía o no. Porque es un tema que muchas veces lo dejaron en el aire, los laboratorios, los presentadores de los laboratorios, presentaban diciendo, no, pero nosotros vemos que aquí mejora. Bueno, los trabajos serios dicen que no mejora la perfusión. O sea, lo que es isquémico va a seguir siendo isquémico. Y si mejora un poco, no va a cambiar el resultado funcional. ¿Tá? Donde están muertas las neuronas, ya están muertas, no van a mejorar. Entonces eso es como para decir, no me vengan con el milagro de los anti-VEGF. Ojo, nosotros los usamos muchísimo, no usamos en absoluto anti-VEGF, pero no les mejora la perfusión. ¿Ah? Otros trabajos, como el protocolo S y otros que han ido saliendo después, comparando los anti-VEGF versus el láser en cuanto al campo visual. Bueno, no hay realmente cambios importantes, diferencias importantes en los campos visuales. O sea, si ya tenemos la isquemia y nosotros tratamos más bien las áreas isquémicas, van a tener el mismo daño en el campo visual si le hacemos láser que si no le hacemos láser. Por lo tanto, hay que dejar de decir un poco eso, que cuando uno le hace una ablación de la retina, le va a hacer una ablación del campo visual. De partida no hacemos ablaciones de la retina, hacemos una panfotocoagulación que es algo bastante distinto. Entonces, hay que tener en cuenta que el campo visual sigue teniendo excelentes resultados comparados con el anti-VEGF. Y en eso le hacen algunas comparaciones de pros y contras. El láser tiene a favor que la regresión de los neovasos es más rápida. Eso me ha tocado a mí probarlo, no sé cuánto más rápida es, pero a mí me ha tocado probarlo con pacientes que vienen con un glaucoma neovascular que les duele el ojo hace 1 o 2 días. Yo le hago una panfotocoagulación y el paciente a las pocas horas ya se le bajó la presión. Entonces puede ser muy rápido. Y después, lo que tiene también especialmente es que no tiene la carga para el paciente de tener que ir todos los meses o más o menos, primero a hacerse estudios y después a hacerse anti-VEGF. Hay muchos lugares donde no le hacen un anti-VEGF en los 2 ojos el mismo día. Entonces termina yendo a hacerse estudios una vez, a hacerse una inyección una vez, a hacerse otra inyección la otra vez. Termina viviendo para sus ojos. Y eso realmente es muy dramático para los pacientes. Y bueno, es interesante saber que en todos estos protocolos, durante la pandemia, alrededor del 40 al 50% de los pacientes abandonaron los tratamientos. Entonces tengan en cuenta que cualquier paciente, yo ya lo he repetido también un montón de veces, cualquier paciente que se está siendo tratado solo con anti-VEGF y sin láser, el tratamiento es por ahora. No es un tratamiento curativo. Le están tratando la isquemia, pero no le están mejorando la causa de la isquemia, que es el tejido muerto. Entonces, en cuanto dejen de hacerle los anti-VEGF, el paciente va a empeorar. Y eso es lo que pasó. Y lamentablemente todos tenemos la experiencia de la cantidad de pacientes que se nos quedaron ciegos durante la pandemia porque abandonaron cualquier otro tratamiento. También es cierto que cuando uno dice el láser, yo lo hago y se acabó el tema. No, eso no es cierto. Ya todos sabemos también que hace muchos años se demostró que cuando hacemos láser completo, lo que llamamos láser completo, muchas veces hay que repetirlo, hace falta más. Entonces, no es cuestión de decir láser o anti-VEGF. Para mí son los dos, son complementarios, no son suplementarios.
Yo no reemplazo el láser por el VEGF ni por casualidad, pero dicho eso, a la mayoría de los pacientes que le hago láser, en algún momento le hago VEGF también. Entonces, no es una cosa en contra de la otra. Y esto ya cada vez está más demostrado con trabajo, o sea, cada vez están más a favor de volver al láser y no quedarse con la idea de los VEGF, lo cual para los laboratorios va a ser dañino, porque le encanta el VEGF. Otro tema que se habló mucho, me llamó la atención la cantidad de presentaciones que hubo de este tema, fue de las maculopatías traccionales miópicas. ¿Ah? Ustedes saben que cuando hay un estafiloma posterior como este, es un estafiloma muy grande, ahí Pablo es el experto de esto que nos va a decir cuántos milímetros tiene que tener el estafiloma, etcétera, pero hay una tendencia a que se produzca retinosquisis, tracciones, agujero macular, desprendimiento macular, etcétera. Y hablaban mucho, que nos llamó bastante la atención con Juan, que casi todos los pacientes, casi todos los médicos que presentaban hablaban del buckle macular. ¿Ah? Está de moda de nuevo, en Europa por lo menos, el buckle macular. ¿Ah? Cosa que a nosotros nos llama la atención. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a hacer el peeling de la limitante interna, llegando hasta los bordes, dentro de lo posible, hasta los bordes del estafiloma, o sea, un peeling bastante amplio, yo no sé si no tenemos un 100% o bastante cercano al 100% de resolución de las tracciones, de resolución de la vitroesquisis o del desprendimiento macular o incluso del agujero macular. Entonces, no le veo la ventaja al buckle macular, salvo que me demuestren que quedan con mejor visión, que por ahora no lo he podido encontrar. No he podido encontrar un trabajo que me muestre que quedan con mejor visión, pero claro, el trabajo comparativo de esto es muy difícil que haya. ¿Ah? Esta doctora Parolini, que es bastante famosa en este tema, decía que muchos oftalmólogos cuando ven una maculopatía traccional diabética tiran la toalla, ya se rindieron, dicen no podemos hacer nada, pero en realidad son muchos casos que pueden llegar a mejorar esto. No todos van a mejorar ni por casualidad, pero son muchos que pueden mejorar o por lo menos no empeorar. ¿Ah? Hay factores pronósticos para tener en cuenta que acá no vamos a profundizar, pero básicamente el 80 y pico % de los casos llegaron a un diagnóstico, a una resolución anatómica, y el 60% tuvieron una mejoría funcional. ¿Ah? Eso es para tener en cuenta. Los números varían mucho de un cirujano a otro, de una técnica a la otra y de un caso al otro, pero es para decir, mire, vamos a lograr solucionar el problema anatómico, o sea, volver las cosas a su lugar, en un 80%. Quizás 90%, no creo que sea. ¿Ah? Pero no todos los casos van a mejorar. O sea, el principal objetivo mío es que no pierda visión, que no siga perdiendo, no tanto que mejore, y eso se logra más o menos en 2/3 de los casos. Yo tengo hasta ahora 2 pacientes, creo, de los últimos varios años, que ha empeorado la visión después de tratarlo, y uno de ellos me echó en cara que fue por culpa mía. Yo estoy convencido que no es culpa mía, sino que fue la patología que siguió empeorando, pero bueno, uno se siente bastante mal cuando pasa eso. ¿Eh? Pero es para tener una idea que la mayoría tiene resolución, no es una resolución espectacular como es sacar un Packer macular, pero tiene resolución. También decían, que esto creo que, no sé si alguien está en desacuerdo, pero hoy por hoy creo que todos los agujeros maculares complicados, por lo menos nosotros los estamos tratando poniendo un flap de limitante interna. ¿Hay alguien que no le ponga flap de limitante interna a los agujeros complicados, llamémonos a los antiguos, a los grandes, a las reoperaciones o a los agujeros maculares? ¿Emilio, Cristian o algún otro? No lo hago de rutina, pero sí en los casos complicados, como decís vos. Bueno, yo hago Por lo mismo. menos lo intento todas las veces que Claro, son complicados. Yo no lo hago de rutina tampoco, pero en los casos complicados lo intento siempre. Y la verdad es que ha cambiado bastante el pronóstico. Pablo, vos tenés un montón de experiencia en esto también. Creo que haces lo mismo, ¿no? No, yo le hago lo mismo, y con respecto al explante, perdóname, Arturo, macular, yo creo que, a ver, partiendo por definición es una enfermedad progresiva. Es decir, que Sí. por más que uno haga algo, esto va a seguir empeorando. Y después de los 40, 45 años progresa cada vez más. Es muy importante tener una imagen color del fondo de ojo, porque no es lo mismo colocar un explante cuando hay una atrofia coloretinal en parches que está amenazando la fobia o la mácula, porque eso se debe a una falta de irrigación correcta o a un compromiso de la corio capilar. Si a eso le agregamos a una pared delgada, como es el estafiloma, una compresión desde atrás por decúbito,
seguramente eso va a empeorar. Carlos Mateo lo dejó de hacer y yo no he visto a largo plazo fotos de esos fondos de ojo. No sé si mostraron allí, pero Mostraron, no mostraron realmente un seguimiento detallado. O sea, exacto, mostraban estas cosas, mostraban algunos tipos de implantes, mostraban cómo los ponían. tal A mí cual, realmente sí, son los que no usaron. me convenció nada, y mucho por lo que decís vos, que si nosotros tenemos una tracción y suponete que tengamos un Packer macular, le ponemos un buckle para que deje de tironear, y después de un tiempo el Packer va a tironear más que eso. Por Claro, esa y misma esto, razón es que yo abandoné los implantes en vitrectomía, en desprendimiento de retina. Abandoné los implantes porque creo que si no solucionar la tracción, el problema va claro. a poder volver a presentarse. Imagínate si en la periferia, que tiene otro espesor distinto al de un estafiloma a la pared, tienen un decúbito, en Claro, estos casos, aún más. Entonces, claro. habría A que mí me da un ver poco de eso. susto, pero como te digo, fue llamativo que prácticamente todos los que presentaron del tema presentaron con esto, y fueron 4, 5, 6, no me Sí, acuerdo, fueron va a ir varios. va a ir y va a volver, viste, este Sí, tema, pero creo que yo, sí. no sé, nosotros Por tenemos ahora nos casos de hasta quedamos, 30 milímetros de largo, operados con esta técnica que vos decías, y la verdad que lo hemos hecho, bueno, tenemos casos hemos tuyos, tenido muchos, míos, sí, y la verdad que han andado bien. hemos tenido muchos éxitos. Así que Sí. bueno, es para tenerlo en cuenta, para mirar a ver qué demuestran, pero por ahora no me convencieron. Después hubo otras cosas que no me voy a meter porque no nos va a dar el tiempo, pero por ejemplo, esto ya otra demostración más que en las inyecciones intravítreas no hay que poner antibióticos pre y post tratamiento. ¿Ah? O sea, no hay ninguna cosa de mejoría, y se supone que estamos seleccionando bichos más resistentes. La verdad es que no hay nada demostrado en que sea peor poner, pero lo que sí está demostrado es que no es mejor poner. O sea, no vale la pena poner. Hagan lo que quieran, yo no les pongo ni que me maten. ¿Ah? Y después, bueno, no nos metamos en más cosas porque nos vamos a ir a la profundidad, así que terminemos acá. Bueno, muchas gracias y dejamos aquí porque ya se nos hizo el tiempo. Excelente, Perfecto, Arturo. Arturo, muy bueno. Bueno, adiós. Bueno, muchas Buena gracias a semana. todos. Terminamos. Adiós. Chao, chao. Ahora Adiós. nos Chao, despedimos Danco. durante 2 semanas, nos despedimos y volvemos en agosto. El próximo martes y el otro no va a haber Ateneos Perfecto, por vacaciones. muy bien. Vacaciones a los Chao. pibes. Chao, chao. Chao. Gracias a todos, chao. Chao, Danco. Hagamos una vaquita para una torta para Danco. Chao, Danco. Chao, gracias, buen día.